Hola a todos y bienvenidos un día más a Lights Up, el podcast donde exploramos los temas de crecimiento personal, superación y conexión interior. Hoy vamos a compartir una historia inspirada en hechos reales, una de esas historias que reflejan las cicatrices invisibles que algunas personas cargan en silencio. Vamos a hablar de lo que sucede cuando un padre que nunca estuvo presente decide volver, pero no para sanar, sino para abrir viejas heridas. Imagina por un momento que has crecido sin tu padre. De niña esperabas verlo algún día aparecer en la puerta, pero los años pasaron y esa puerta nunca se abrió. Quizás al principio te dolía su ausencia, quizás pensaste que habías hecho algo mal, pero con el tiempo aceptaste que él no formaría parte de tu vida realmente y aprendiste a seguir adelante. Así creció Estela. Desde pequeña se acostumbró a ver a otros niños abrazando a sus padres y vivir ese hueco en silencio, a llenar esa ausencia con sueños y fantasías. En su mente, Estela imaginaba que algún día volvería y que se regresaría. Su regreso sería como esas escenas de película donde todo se perdona. Pensaba que finalmente sería abrazada, escuchada y amada. Pero la realidad pocas veces se parece a las historias de ficción. Pasaron los años y Estela siguió adelante. Terminó su escuela y consiguió su primer trabajo. De hecho, empezó a vivir su vida con mucha independencia e incluso aprendió a hablar de su padre como una figura lejana, sin dejarse afectar. O eso pensaba ella. Entonces, un día cualquiera, él volvió. Después de tantos años, Estela recibió una llamada. Su padre quería verla, y aunque en su corazón, había aprendido a vivir sin él, en parte, una parte de ella seguía esperando ese momento. Después de todo, ¿a quién no querría, aunque fuera una vez, escuchar una disculpa o recibir un abrazo sincero? Ella fue al reencuentro. Sí, el reencuentro, al principio fue una mezcla de emociones. Estela sintió rabia, alegría a la vez, temor y esperanza. Pensó que tal vez, después de tantos años, él, su padre, se había dado cuenta de sus errores y que venía dispuesto a construir una relación, conocerla, saber de ella, pero pronto entendió que él no había regresado para sanar. Al poco tiempo de reunirse, Estela comenzó a notar que su padre traía consigo una especie de resentimiento. No se interesaba por sus logros ni por sus sueños. En su lugar, cuestionaba sus decisiones, criticaba su forma de vivir y, por supuesto, la juzgaba, como si él tuviera derecho a juzgar a una hija que apenas conoció. Lo que había comenzado como un reencuentro soñado se convirtió en una pesadilla. Estela se sentía confundida y lastimada. Se preguntaba si tal vez era la culpable de que no se llevaran bien, si sus expectativas eran demasiado altas. Pero con el tiempo ella comprendió que el problema no era ella, era él, que había vuelto no para ser un padre, sino para calmar su propia conciencia y para quitarse su propia carga. Cada visita, cada llamada, era como abrir una herida nueva y como frotar sal sobre las viejas. Estela entendió que ese hombre no había cambiado absolutamente nada y que aún le faltaba empatía, esa empatía que siempre le había hecho falta. Su regreso no era el regreso de un padre, no era el regreso de un padre que quería realmente construir un vínculo, sino de alguien que no entendía, el dolor que su ausencia había causado. Finalmente, Estela tomó una decisión. Entendió que no podía seguir permitiendo que él abriera sus heridas y eligió alejarse. No fue fácil para ella, porque una parte de ella siempre esperaba la figura paterna que nunca tuvo, pero supo que debía de cuidarse a sí misma, que debía de sanarse sin detener realmente, o sin depender realmente de que alguien que nunca comprendió el daño de su ausencia volviera otra vez para hacerla más daño.
Hoy, Estela sigue adelante construyendo una vida a partir de sus propias fuerzas y sin esperar que alguien más le dé la validación que tanto buscó. Ella aprendió que a veces, para sanar, tenemos que soltar las expectativas que tenemos de los demás y enfocarnos en construir nuestra propia paz. Ella siempre supo que su madre siempre estaría con ella. Ella siempre supo que su madre la apoyó en todo, que nunca se rindió, y pese a todo lo que hubiera pasado, ella siempre supo que por todas las veces y por todos los trabajos que su madre había cogido o escogido solo para criarla a ella y tirar adelante, se dio cuenta de que realmente mereció la pena estar más con su madre. Esta historia que les estoy contando es solo un recordatorio de algo que muchas personas han vivido en silencio. A veces quienes nos lastiman no regresan para reparar nada. A veces el único camino hacia la sanación es el que uno emprende solo, sin esperar a quienes no hicieron nada. Sin esperar que quienes no hicieron cambien. Recuerden que esta historia también está basada para la madre de Estela, aquella que siempre tuvo que estar sola, que tuvo que soportar muchas humillaciones por parte de su padre y de la familia de este. Ella recuerda que una vez supió a su madre muy alterada, hablando por teléfono, sin entender qué pasaba. Y es que cada vez que su padre intentaba simplemente coaccionar a su madre para que se vieran, ella cada vez que le daba una oportunidad sabía que estaba perdiendo. Ella sabía que era imposible realmente mantener un diálogo cordial, ya que él siempre quería ser el dominante y el manipulador. Si alguna vez has pasado por algo similar, si alguna vez esperaste a alguien o esperaste algo de alguien que nunca llegó, recuerda que no estás solo o sola. Podemos aprender a sanar sin necesidad y sin necesitar que quienes nos dañaron nos reparen. La ausencia de un padre hace mucho a una hija, ya que para ella su padre lo es todo. Si más encima este padre es manipulador, bueno, pues la niña, la que se convierte en una mujer, tiene un desarrollo emocional, psicológico, social muy importante, ya que le deja cicatrices en la adultez. La cicatriz número 1 es la autoestima frágil. Al crecer sin apoyo y afecto de su padre, una niña puede llegar a sentirse rechazada y poco valiosa. Si el padre, además, reaparece con actitudes manipuladoras o críticas, esta percepción se refuerza llevándola a cuestionar constantemente si realmente vale. A menudo se compara con los demás y se siente insuficiente, creyendo que debe de hacer algo extraordinario para ganarse el afecto o la aprobación de otros. Esto puede hacer que busque validación en relaciones poco saludables y se conforme con menos de lo que se merece. La cicatriz número 2 es la dificultad para establecer límites. Un padre manipulador suele emplear tácticas de control que dejan a la niña en una posición de inseguridad, sin libertad de expresar sus verdaderos sentimientos o necesidades. Esto puede hacer que, a medida que crece, le cueste establecer límites con otras personas, como con amigos, parejas e incluso en el trabajo. La experiencia con un padre manipulador puede hacerle creer que sus necesidades no importan o que simplemente no pueda ser querida. Debe de poner a los demás primero, lo cual puede llevarla a relaciones muy tóxicas. La cicatriz número 3 es la confusión emocional y dudas constantes. La manipulación afecta muchísimo y la manipulación, pues afecta a la capacidad de una niña para confiar en sus propias percepciones y emociones. Cuando un padre envía un mensaje contradictorio, como mostrarse afectuoso solo cuando le conviene, para luego desaparecer de manera hiriente. Esto genera una gran confusión. La niña puede comenzar a dudar de sus propios sentimientos, cuestionando si es demasiado sensible o sus emociones son válidas. A largo plazo, esto puede hacer que dude de sí misma en cualquier situación. Esto realmente le puede hacer tomar decisiones sin mucha seguridad.
La cicatriz número 4 es la dependencia emocional. Y es que en muchos casos la combinación de la ausencia y la manipulación hace que la niña crezca con un deseo desesperado de llenar el vacío emocional que su padre dejó. La figura paterna es fundamental en el desarrollo de una imagen sana de amor y protección. Al no recibirlo de manera genuina, la niña puede llegar a buscar relaciones que repliquen el mismo patrón. Eso puede llevarla a involucrarse en relaciones dependientes, donde sacrifica su bienestar para satisfacer a una pareja o buscar desesperadamente aprobación de otros. La cicatriz número 5, por supuesto, la ansiedad y desconfianza. La manipulación constante y la ausencia generan una seguridad que puede manifestarse en ansiedad. La niña crece sin una base emocional estable y con miedo a que cualquier relación se rompa sin previo aviso, tal y como sucedió con su padre. Esto se traduce a una desconfianza que afecta su capacidad de conectarse con los demás, al ser incapaz de prever cuándo alguien podrá herirla o abandonarla. Desarrolla una hipervigilancia emocional, esperando constantemente a que los demás la decepcionen. La cicatriz número 6 es la idealización de la figura paterna. Paradójicamente, algunas niñas idealizan al padre ausente y manipulador porque les resulta más fácil creer en una versión imaginaria de él que aceptar el dolor de la propia realidad. Esta idealización hace que busquen inconscientemente hombres o figuras de autoridad que se asemejen a esta imagen idealizada, lo cual a menudo deriva a relaciones con personas emocionalmente inestables y manipuladoras. La cicatriz número 7 es el sentimiento de culpa y de responsabilidad. Muchos padres manipuladores hacen que sus hijos sientan que son responsables de sus propias conductas y decisiones, proyectando la culpa en ellos. La niña crece con la creencia de que no fue suficiente para hacer que su padre se quedara, o que fue la causa de sus actitudes hirientes. Esto puede hacer que se sienta culpable en cualquier conflicto, internalizando los problemas, asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Dificultades para confiar en el amor, pues la falta de una gran figura paterna estable y genuina, afectuosa, puede crear una distorsión en la forma en la que la niña entiende el amor. Al haber experimentado un afecto inconstante y condicionado, o puede crecer creyendo realmente que el amor es inalcanzable o que siempre lleva consigo dolor y abandono. Esto hace que tenga miedo de abrirse plenamente en sus relaciones o, en el caso opuesto, se entregue de manera desmedida para intentar mantener la estabilidad que nunca tuvo. Dificultad para definir su propia identidad. El padre, aunque ausente, suele representar un modelo de referencia en la vida de una niña. Se sabe que su ausencia y su manipulación puede hacer que esta niña crezca sin un sentido claro de quién es o qué merece en la vida. Este tipo de influencia erosiona su capacidad para definir su propio amor y la deja con una sensación de vacío, que además trata de llenar de diversas maneras, como a través de una constante búsqueda de aprobación externa. Por eso debes de recordar que si alguna vez has pasado algo similar, pues nunca estás solo o sola, que puedes aprender a sanar realmente sin necesitar a esa persona que te ha dañado. Espero que esta historia, basada en un hecho real, os pueda ayudar para esas personas que están pasando en estos momentos por lo mismo que Estela estaba pasando. Tener en cuenta que es importante que entiendas que la manipulación no es buena. Aunque las heridas son reales, lo sabemos, y dolorosas, muchas personas logran superar con el tiempo a través de la búsqueda emocional y el apoyo emocional y el proceso de autoconocimiento, que es importante. Espero poderles haber ayudado con este podcast. Recuerden que son muy importantes en su vida, que siempre se deben de amarse, quererse y respetarse incondicionalmente. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias a todos.